Charla con César Laje para hablar de la actualidad jurídica del fútbol, que vaya tela, Negreira, Munuera. Vamos a ver qué nos cuenta César Laje. Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de nuevo a nuestro abogado favorito, a César Laje. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal todo por Barcelona? Bueno, Barcelona, bien, bien, bien. Por lo que respecta a mí, bien, y por lo que respecta al Barcelona, ni te digo. Vaya fregados que tenemos en judiciales, ¿no? No sé ni por dónde empezar a preguntarse, porque esto es Javier, un... esto para los amantes del fútbol es muy triste. Es decir, que me Sí, llaméis todos los días, que me deis WhatsApps. A mí sí. me gusta que me llaméis para decirme qué te ha parecido el Barcelona jugando, qué te ha parecido el Madrid, qué te ha parecido el Atlético, cómo ves la Champions, cómo ves la Liga. Mm, Pero es que esto es bastante decepcionante. sí, Estás con un bajón a nivel futbolístico que es que no sabes si seguir sí, viendo el fútbol, si no verlo, si es sí. que no lo sé, sinceramente. Yo siempre digo que yo tengo un canal de fútbol, ¿no? Y que tengo más colaboradores abogados que expertos en fútbol, que técnicos, entrenadores. Eso define cómo está el fútbol. Que tengas tantos abogados alrededor, pues que digo, esto no es normal, ¿no? Es decir, es una cuestión, sobre todo abogados o economistas, ¿no? Porque es que es un pifostio enorme. O sea, pero bueno, vamos al meollo. Primero, te quería, ya que tenemos aquí, la semana pasada se cumplieron 2 años del caso Negreira, ¿no? Del destape del caso Negreira. ¿Cómo ves el tema de cómo se ha llevado la instrucción? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? A mí la instrucción hasta ahora me ha parecido bastante impecable, es decir, se han desarrollado todos los trámites que determina la ley de enjuiciamiento criminal. Quedan para mí pocas diligencias, es decir, las diligencias que solicitarán las partes. Yo creo que van a solicitar los interrogatorios de los investigados y alguna que otra testifical. La instrucción está bastante centrada y creo que después concluirá en un auto de continuación de procedimiento abreviado para que haya una apertura de juicio oral. Eso es lo que tendrá que determinar, porque para mí hay indicios suficientes para determinar que hay un delito de corrupción en el ámbito deportivo. Se nos criticó en los canales de que defendíamos el hecho de que podía ser funcionario público y ahora yo me hago la pregunta, es que cómo los clubs recurren al CSD si no ejerce función pública la federación y evidentemente es una función delegada en la ley del deporte del año 22 y el problema es que hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley orgánica del Poder Judicial obliga a su aplicación en el territorio nacional. Pero vuelvo a insistir, yo lo que veo en las redes sociales es que todo el mundo habla de derecho, todo el mundo habla de medicina, todo el mundo habla de tal, y yo sigo siempre el mismo lema de Sócrates, que yo sé que no sé nada, pero es que es tremendo la desinformación que hay, Javier. Eso es lo que me entristece también, porque es que vamos a ver, yo he leído todo lo que me habéis pasado, me he comprado 3 monografías, me he leído 3 tesis doctrinales sobre el aspecto del delito de corrupción en el ámbito deportivo, me he analizado las sentencias del Tribunal de Justicia Europea y es evidente que también podía ser factible el hecho de que la Federación Española ejerce función pública. Es que yo lo veo clarísimo de mano. A ver, pero César, si es que el caso Olmo, pues es que ha entrado el CSD y ha concedido una cautelarísima en base a un bien general. O sea, que, si eso no es más demostración de que sí que ejercen función pública, pues ya me dirás. Es decir, el fútbol es bien público. Es que uno de los principios básicos en el derecho es el principio de igualdad en la aplicación de la ley y el principio de seguridad jurídica. Eso lo incrementa el código en la Constitución, que es la Carta Magna, y yo veo que en este país últimamente eso está cojeando un poco. Es decir, no puede ser para unas cosas blanco y para otras negro. Es decir, porque es que así le estamos dando un mensaje a la ciudadanía de que primero no hay igualdad en la aplicación de la ley, después que no hay seguridad jurídica en la aplicación de recursos, etcétera, etcétera. Por ponerte un ejemplo básico, cuando tratamos el tema de Dani Olmo, a mí me llegaron un montón de comunicaciones de que el CSD en casos análogos incluso ni resolvía. Es decir, algunos casos sobre licencias se resolvieron por silencio positivo. Bueno. Es decir, silencio negativo, silencio positivo. Es decir, que no ha contestado el CSD. El silencio positivo y silencio negativo, para que la gente lo entienda a nivel administrativo, es cuando el órgano administrativo no contesta. Y en este caso, en temas análogos no contesta. Con lo cual,
esa seguridad jurídica se la tiene que dar a todas las personas que soliciten la licencia. No por ser un equipo profesional o ser un equipo amateur tenga diferente resolución. Es que si no, la seguridad jurídica en este país no puede haber justicia de primera división y justicia de segunda división. No puede ser eso. Vale. Hablabas de instrucción impecable, eso sí, sobre todo en sus comienzos fue muy lento. O sea, fue una instrucción muy lenta, de eso fue relevada la jueza instructora por el propio titular, que era el juez Aguirre, la que comenzó era la suplente, ¿no? Y bueno, ahora tenemos desde, creo que ayer, el nombramiento de jueza, de la jueza, aquí lo tenemos, 19, doña Alejandra Gil Lima, magistrada que sirve el juzgado de instrucción número 13 de Madrid, pasará a desempeñar la plaza en el juzgado instrucción número 1. Hasta ahora había se había llevado, se había trasladado, lo había recogido el que hubiese sustituido al juez Aguirre, pero bueno, lo tenía parado. Ahora ya tenemos magistrada fija en el juzgado número 1, que será la que recoja el caso, y ya hablamos de ella, ¿no? Porque era la que ha instruido el caso de, bueno, unos lo llaman Barçagate, otros Football Leagues, referido al caso del mandato Bartomeu, ¿no? Correcto. Y bueno, es una persona que conoce el modus operandi del Barcelona. Pero yo, Javier, vuelvo a insistir, yo creo que queda poca instrucción. Es decir, yo según vi los escritos que me pasasteis de las partes, una de las dos partes solicitaban ya la conclusión de la instrucción para que se continuaran. Ahí los tienes. Albert Soler ha pedido que se acabe ya la instrucción, y la Liga Tebas también ha suplicado al juzgado, tal. Pero solicita los interrogatorios de los investigados, que es que a mí es lo que me falta. A mí me falta que haya interrogatorios de los investigados que, vuelvo a insistir, en su condición de investigado pueden acogerse a su derecho de no declarar, o solo declarar las preguntas de su letrado, o solo declarar las preguntas del Ministerio Fiscal y su letrado, o no declarar ningún tipo de preguntas. Yo creo que queda eso, y queda, sobre todo, si alguna de las partes solicita diligencias testificales, que muchas de ellas, que la gente lo desconoce, muchas de ellas ya están en los informes de la PJ, es decir, de la Policía Judicial. Ahí fue interrogada mucha gente. Con lo cual es evidente que pueden ser llamados después en el juicio oral. Es decir, tú en el juicio oral te puedes basar en el escrito de acusación de la actividad probatoria en la que basas tu defensa o basas tu acusación. Veremos, a ver a quién llaman, ¿no?, para testificar. Será muy curioso ese tema. Yo, en cuanto a una opinión que has dado tú anteriormente, en otras ocasiones que hemos hablado de esto, bueno, lo acabas de decir, que se puedan acoger, la posibilidad de que no se puedan acoger a no declarar, o bueno, solo ante su abogado, pero no a las otras partes. Yo creo que los presidentes del Barça no van a hacer eso, ya por una cuestión de integridad. ¿Me entiendes? O sea, sería un poco fuerte que el presidente del Barça se cogiera y dijera que no, que solo contesta el abogado de la parte, como si tuviera que ocultar algo, vamos. Es decir, un presidente del Barça no puede hacer eso. Pero es una buena estrategia en un ámbito penal, ¿eh? Yo si veo que hay dudas en la instrucción, sobre todo en la actividad probatoria, yo siempre lo recomiendo, y hasta la vista oral, en el caso de que haya apertura de juicio oral, yo a mis clientes les recomiendo no declarar. Siempre que haya dudas, porque ten en cuenta que el ámbito del derecho penal en España es la presunción de inocencia y es un procedimiento bastante garantista, con lo cual lo que tienen que hacer las acusaciones es desvirtuar la presunción de inocencia, y a veces es muy complejo, ¿eh? No es tan fácil. Yo en este caso de tanto leer y tanto tal, lo que veo es que hay infinidad de indicios, que los indicios llegan a una conclusión, y cuando son los indicios razonables que llegan a una conclusión puede dar lugar a una sentencia condenatoria. La gente piensa que por indicios no se da condenado a un ámbito penal, está muy confundida, sinceramente. Porque es muy difícil tener una prueba directa, es muy difícil. En un ámbito penal es complicadísimo. Claro. Yo creo que hay una voluntad de intoxicar o de desinformar desde los medios sobre este caso. Al final, fíjate, el presidente de la Liga, como ha quedado claro que se ha personado, pero no para dilucidar los hechos, porque a fin de cuentas lo que te está diciendo, que es algo muy, muy curioso y muy racional siendo el abogado, te dice, sí, se ha demostrado que el Barcelona pues cometió un delito de corrupción, en el sentido de que intentó adulterar la competición pagando a un vicepresidente del CTA para que influyese en los ascensos y descensos. Eso lo dicen en las últimas 3, 4 declaraciones, pero añade una adversativa, dice, pero
pero no pagaron a los árbitros. Con lo cual, sí, es corrupción, pero no tanto. O sea, es un tipo de corrupción que tampoco tiene tanta importancia. Eso es lo que dice Tebas, que es una chorrada inmensa. Pero vamos a ver, como jurista, primero lo que tienes que analizar es el tipo delictivo. Es un delito de mera actividad y es un delito de consumación anticipada. Es decir, y además lo dice Javier Sánchez Bernal, lo dicen varios juristas de penalistas bastante prestigiosos y catedráticos, que lo dicen bien claro. Es un delito muy joven y es un delito de consumación anticipada. ¿Qué significa el delito de consumación anticipada? Es que con el hecho del pago con la intención de es suficiente. Con lo cual, lo que tienes que demostrar es el pago, que ya lo tienes demostrado, y lo siguiente es demostrar la intención de. ¿Cómo demuestras la intención de? Pues a base de indicios. Es decir, si sacamos una serie de indicios que determinan que, por ejemplo, que el vicepresidente del CTA era el encargado de ascensos y descensos, después que hay un acta de Hacienda en el cual dice literalmente que se pagaba para neutralidad, y después hay un burofax en el cual cuando cesas, por ejemplo, esos 3 indicios, que hay muchísimos más. Es decir, la gente se queda con el grano, pero claro, estamos hablando de una instrucción de que yo creo que supera, a ver si meto la pata, pero yo creo que supera los 3.000, 4.000 folios, con lo cual hay muchísima información, con lo cual lo que no se puede quedar es con la paja, es decir, hay que ver todo el pajar, es decir, es que hay muchísimos indicios. Con esos indicios, más después las testificales, hay varias series de testificales en los informes de la Policía Judicial que determinan que ese señor tenía cierta influencia. Y con lo cual... Pero yo iba a decir que podemos ir más allá. Es que no se quedan con el mero hecho. O sea, lo que dices tú, lo que es un delito de mera actividad, yo creo que lo dice el propio juez en la instrucción, pero que no se queda ahí, porque lo que constata el juez en sus autos, el informe de la Guardia Civil, es que se ha constituido el famoso sistema corrupto del fútbol español y lo detallan. Y el juez lo detalla muy bien, además. Es eso que luego que hemos visto en el vídeo ese de Jesús Gil, de hace años, ¿no? Es el hecho ese de que hay un sistema de ascensos y descensos que ejerce una presión, y de internacionalidades, nombramientos de internacionales o no, que ejerce una presión sobre los árbitros toda vez que eso hace que o cobren 300.000 o cobren 100.000, que es una diferencia enorme. Y constatan tras las declaraciones de los árbitros, claro, ¿qué van a decir los árbitros? Porque ellos no han cedido, que ellos son impolutos, claro, pero sí admiten los árbitros, prácticamente todos o todos, que hay una presión, o sea, que hay unas personas, desde esa comisión de 3 personas del CTA, ejercen una presión que les afecta, ¿vale? Y eso lo admiten, con lo cual eso es el sistema corrupto. Y en los informes, Javier, también concluye que los pagos, evidentemente, todos los indicios determinan que los pagos fueron para obtener un beneficio ilícito en la competición. Además, otro dato importante en esta instrucción es la acusación popular. La acusación popular es, haciendo un símil, es un caballo de Troya porque es una persona que estuvo dentro del CTA, es decir, es un exárbitro que está también llevando una acusación popular bastante importante y que va a ser determinante en el juicio oral, yo creo, porque es que él sabe mucho más que las otras partes que están como acusación, con lo cual es muy, muy importante. Vuelvo a insistir, yo creo que el hecho de demorar más tampoco viene bien, pero tampoco, yo creo que ya tendrían que haber concluido la instrucción, es decir, que interroguen a los investigados, que le digan a las partes si quieren solicitar algún tipo de diligencia más, que yo no la veo porque después lo puede solicitar en el juicio oral y ya que el juez determine si hay continuación del PA, del procedimiento abreviado, o si en este caso hay sobreseimiento sobre alguna de las partes o sobre todas. Es decir, yo creo que sobreseimiento con la actividad probatoria que hay no lo va a haber, pero bueno, esto es justicia. En la justicia el juez tiene que valorar y sobre esa valoración tendrá que determinar y tomar sus decisiones. También Estrada se ha unido a la petición de que se cierre ya la instrucción después de las testificales. Yo la veo muy masticada ya. Yo la veo muy masticada. Pero a mí me falta el interrogatorio de los investigados. Lo que tú dices, los presidentes, las personas que están investigadas. Me falta ese detalle, que para mí está tardando mucho en solicitar esa actividad. Estaban esperando a la jueza, ¿no? Habitual en un procedimiento penal siempre son los primeros, En un procedimiento penal, un procedimiento abreviado sobre un delito de un robo, sobre un delito de violencia doméstica, etcétera, etcétera, siempre son los investigados, los primeros en declarar. Ya. Con lo cual es extraño, pero bueno, no sé por qué lo están haciendo esta forma de proceder.
Te iba a comentar que sí que hay una parte que no ha pedido que se cierre ya. Es más, ha pedido otra prórroga de 6 meses, que es el Real Madrid. Evidentemente, porque claro, para que se celebren las diligencias que van a... Entonces quiere decir que esa actividad, que esa acusación va a solicitar más diligencias. Eso Que va a pedir más, que el Madrid va a solicitar más evidentemente, diligencias. si tú pides la prórroga, vas a pedir más diligencias. Primero, vuelvo a insistir, tienen que ser el interrogatorio de los investigados que me faltan en esta causa. Que vuelvo a insistir, tú dices que van a declarar, pero yo tengo mis dudas de que se van a acoger a su derecho de declarar. Es decir, yo tengo mis dudas. Pero cuando se solicita la prórroga, que hemos visto que Madrid ya la ha hecho, no hay que aducir ante el juez la causa, el motivo, no hay que aportar ya. Pasa que eso no se ha hecho público. En el escrito de petición, evidentemente, tiene que poner las causas que determinan una prórroga. Yo creo que en ese escrito pondrán que van a solicitar más diligencias y, sobre todo, que se proceda al interrogatorio de los investigados. Disculpa que sea tan repetitivo, pero es que es una de las, es una de las patas que me falta en la mesa. Es que a mí me falta en la mesa. Que declare solo Negreira y que no declaren el resto de los investigados es una pata que me falta en la mesa. Y a ver alguna diligencia, si Coal Madrid tiene alguna diligencia como acusación que va a solicitar. Claro. Ahora el juez tiene que valorar los escritos de las partes para determinar si hay ampliación o no hay ampliación. Evidentemente tiene que haber ampliación porque acaba de llegar un juez nuevo y, vuelvo a insistir, faltan diligencias. Claro. Había un artículo, leí un artículo, no me acuerdo cuál ni dónde, la verdad es que lo he intentado encontrar y no lo encuentro, pero que leí algo que me sorprendió, porque decía, ahora tiene que resolver el juez, sí, bueno, cerrar ya la instrucción y luego resolver, sí, sobre si da fase a apertura de juicio. Y continúa, si se llama auto de continuación de PA. Sí, pero es que el tercer punto, la otra opción era tiene que decidir si lo deriva a la Audiencia Nacional. A mí eso me dejó descuadrado. No, este caso no es de la Audiencia Nacional. No es dentro de los tipos de la Audiencia Nacional, vuelvo a insistir, salvo que considere que hay un interés general bastante grande y que lo deriva a la Audiencia Nacional. Me sorprendería muchísimo, Javi, me sorprendería muchísimo. Pues que te diga, César, si esto no es de interés general, o sea, algo que afecta de base. Yo no lo veo, Javi. Yo no lo veo. Yo ya analizamos en un programa el tema de la Audiencia Nacional, yo miré la legislación, miré todo y yo no lo veo. Pero bueno, vuelvo a insistir. Si el juez justifica el hecho de que vaya a la Audiencia Nacional, pues que lo enjuicie. Yo no lo veo. Yo creo que esto se va a enjuiciar en la Audiencia Provincial de Barcelona. Y por último, por cerrar el caso Negreira, ahora cuando se cierre la instrucción, las partes tienen que proponer. O sea, tienen que. Mira, el siguiente paso es si determinan auto de PA, de continuación de PA, perdón, el PA nosotros lo llamamos técnicamente, pero es procedimiento abreviado. Si continúa el trámite, les dan a las partes plazo para los escritos de acusación y los escritos de defensa. Tú ahí en los escritos de acusación determinas qué tipo delictivo, una vez que estudiaste la instrucción, qué tipo delictivo hay y las penas que solicitas por cada tipo delictivo contra los investigados. Con lo cual, por eso os decía yo que si me consiguierais los escritos de acusación de las partes acusadoras, me encantaría para ver por dónde van los tiros. Yo entiendo. Pero eso todavía no se sabe. No se sabe porque determina si el juez determina un auto de continuación de PA y a apertura de juicio oral. Eso lo tiene que determinar el juez instructor, con lo cual a ver si hay un auto y después le manda los autos para la audiencia provincial y ahí es donde se determinan los escritos. Ahí en los escritos, lo que hacemos las partes acusadoras, las partes de defensa, hacemos lo siguiente. Si vamos como parte acusadora, miramos la instrucción y determinamos. Los hechos que se han sucedido en esta instrucción son tal, tal, tal. Consideramos que en base a estos hechos hay delito de tal y ya solicitamos la pena. Lo hace los escritos de acusación y los hace el Ministerio Público y la acusación popular. Y después los escritos de defensa igual. Nosotros consideramos de que en base a toda esta instrucción no queda acreditado la existencia de delito ninguno, solicitamos la solución. Y después eso va a la audiencia provincial y la audiencia provincial ya pone fecha de vista y ese día se citan a las... en el escrito de acusación también hay que determinar toda la actividad probatoria que te vas a basar para tu acusación o para tu defensa. Tú puedes poner folio tal, folio cual, más después testificales de Pepito, Manolito, Trizanito, etcétera, etcétera, etcétera. Será muy interesante saber, vamos, va a ser un momento muy tenso y trascendente, saber qué pena va a pedir el Real Madrid y la Liga de Fútbol. Y el Ministerio Público. Bueno, claro, también, por supuesto, por casi una cuestión morbosa o de... Por saber qué pena va a pedir el Real Madrid y qué pena va a pedir la Liga. Lo quiero ver, a ver. Si hay auto de continuación de PA y si hay auto de apertura de juicio oral, evidentemente. Claro, vamos a ver. Los indicios todos llevan a que va a haber juicio oral, pero bueno, esto es derecho, con lo cual
yo también pensé que en el de Rubiales iba a ser una solución y fue una condena, sinceramente. Lo cual... Ya, vamos a ver, ¿no? Digo, como que, por ejemplo, si Madrid pide una pena, o sea, entiende que se ha acreditado el delito de corrupción deportiva y pide una pena acorde a eso, no se puede mantener relaciones ni de una parte ni de la otra. Normales si estás pidiendo prácticamente que, pues eso, una consecuencia muy dura contra... Si esto acaba se romperían relaciones. Si esto acaba en una sentencia condenatoria de la persona jurídica, pues evidentemente pues, es peligroso para el mundo del fútbol. Yo creo que es bastante peligroso para el mundo del fútbol y para el mundo del fútbol en España, sobre todo cuando tenemos a las puertas de la esquina en el 2030 un mundial, porque es que yo lo que he hecho en falta, sinceramente, es una declaración institucional del Ministerio de Cultura y Deporte. Es decir, no se puede... Si tú estás desarrollando un cargo, tú tienes que tener una responsabilidad. Y es que yo no lo acabo de entender, Javier, no lo acabo de entender. Me da igual que gobierne Pepito, que gobierne Manolito, pero es que nos estamos jugando la marca España. Y yo amo mucho a este país. Y con lo cual es evidente que quiero que la final del Mundial del 2030 sea en mi país, porque eso le da una repercusión mundial importantísimo. Es mucho dinero, mucho prestigio sobre todo. Y quiero que esto todo que nos está salpicando no es que perjudique al Real Madrid Club de Fútbol, perjudica a los aficionados del fútbol. Porque imaginaros que por un supuesto de que la final del Mundial va para Marruecos, imaginaros cómo queda Sí, claro, que lo más importante es que se haga justicia, es evidente. Claro, con lo cual yo creo que el Ministerio tendría que dar un paso adelante y decir, señores, nosotros hemos analizado este supuesto, consideramos que es un problema grave para el mundo del fútbol, solicitamos que se haga justicia y sobre todo que se haga justicia, que si consideran de que hay delito, perfecto, y si consideramos que no hay delito, pues también perfecto, pero una declaración institucional que yo, vuelvo a insistir, la he hecho en falta, es decir, no entiendo cómo se apresuran rápidamente a decir lo de la cautelar de Dani Olmo y Pau Víctor y con una rapidez, es decir, que se filtrara a los medios de comunicación cuando casi estaba presentado el recurso. Yo en mi vida profesional me ha pasado eso. Yo con lo cual es que no... Estoy un poco decepcionado y triste, sinceramente.